En la actualidad hay gran cantidad de iglesias evangélicas. Por todo el país, por toda nuestra ciudad, verá usted iglesias que se reúnen en cualquier horario, en la mañana, en la noche, inclusive hay congregaciones que tienen servicio 12 horas al día, delegando a los siervos del Señor estar al frente de estas reuniones. Pero vale hacernos una pregunta: ¿cuál es el deber de los cristianos fieles? Se escuchan muchas respuestas, muchas aplicadas a la liturgia, otras a la ropa, otros a una constante participación de los cultos. Pero en este día, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a entender cuál es el deber de todo cristiano fiel. Y primero lo invito a leer su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El primer deber de un cristiano es esforzarse y ser valiente dentro de su vida cristiana. Esforzarse quiere decir dar más allá de nuestras fuerzas. Muchas veces nos sentimos desanimados, desalentados, debilitados. Usted debe entender que tenemos dos graves problemas. El primero nos dice que cuando Adán pierde el jardín del Edén, implica que entran la enfermedad, el sufrimiento y la muerte a toda la raza humana. Sea cual sea su credo, va usted a sufrir. Para toda la raza humana viene este problema. Y la segunda es que cuando usted es cristiano, está luchando contra la cultura imperante. En la actualidad se dice que es bueno que las personas consuman o tengan su dosis diaria de droga. O está bien tener amantes, o está bien drogarse o practicar el alcoholismo. Y usted está luchando contra todo lo que practican las personas. Está luchando contra la cultura imperante. Cuando usted es un cristiano fiel, le van a decir: es que eres homosexual, o es que eres mandado por tu esposa, o es que tu esposo te manda, porque está luchando contra una cultura y usted debe ser valiente para mantenerse conforme a la Biblia. La Biblia no es un libro antiguo ni futuro, es un libro eterno. Es la palabra de Dios y usted debe esforzarse, luchar y ser valiente. Pero también te dice que en esta lucha que tú tienes, donde quiera que tú estés, está Dios a tu lado. Estás en el sepelio de un ser querido, estás en la cama de un hospital, estás pasando por deudas, por estrechez económica, estás pasando por desempleo. Pase lo que pases, Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. No estés solo. Usted debe esforzarse y luchar por cumplir el deber de Dios. ¿Y cuál es el deber que Dios nos pone a todos? Lo van a encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 2. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
El Señor nos manda mandamientos, estatutos y decretos. Sea como lo llame el Señor, usted tiene el deber de obedecerlo. No es que esto sí me gusta y esto no me gusta. Esto obedezco y esto no obedezco. No, amado hermano. Nosotros estamos llamados a obedecer los mandamientos, estatutos y decretos. ¿De quién? De Jehová vuestro Dios. Y aquí viene un gravísimo problema. Habíamos hablado hace un momento que hay muchísimas iglesias y todas dicen estar en la palabra de Dios. Todas dicen estar en lo correcto, pero no están de acuerdo. Unas hacen énfasis en esto o en aquello, o en tal o cual situación. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Es la palabra de Dios. Y esto nos implica un deber de estudiar de manera acuciosa, constante, permanente y sobre todo profunda la palabra de Dios. Muchos creen estar bien en el cristianismo y lo que están haciendo caso es a la palabra del hombre o a sus deseos, a lo que él considera que es la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy notorio. El pantalón en las damas. Veamos este ejemplo. Porque si una dama usa pantalón, dicen algunos que es pecado. ¿Dónde está este mandamiento? Moisés escribe en Deuteronomio: la mujer no se pondrá ropa de varón, ni el varón ropa de mujer. Y debemos entender que hay pantalones de mujeres y hay pantalones de varones. Si yo me pongo un pantalón rosado hasta la rodilla, ¿qué me dirán ustedes? Eso es un pantalón de mujer, hermanos. Pero para ellos, si una mujer usa un pantalón, es un pecado terrible. Me están dando a entender que no conocen las Escrituras. O más bien están dando a las luces que no conocen las Escrituras, porque cuando Moisés escribe esto, no habían pantalones. Los varones usaban vestidos, como usted lo escucha, vestidos hasta la rodilla, y las mujeres vestidos más largos. El varón se lo diferenciaba por la altura y porque cargaba un cinturón, le vamos a decir. La mujer lo usaba suelto. Hay ropa de varón y ropa de mujer. Y nosotros santificamos lo que piensa un hombre o lo que cree un hombre cuando eso está distante a la palabra de Dios. Y vamos a ver un sinnúmero de cosas de esas que no tienen nada que ver con Dios ni la Biblia, pero sí demuestran una profunda ignorancia en los decretos de nuestro Dios. Para muchos, las prácticas litúrgicas son lo más importante del culto, y esto no es así. Lo más importante siempre es el estudio de la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Porque usted va a encontrar la respuesta a su problema, va a encontrar la dirección y lo que Dios quiere de usted. Amado hermano, no es por emociones, es por entendimiento. La palabra de Dios usted debe entenderla. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entendamos algo. Cuando usted ama a Dios, ama su palabra y la obedece. Cuando usted ama a Dios. No cuando canta alabanzas, no cuando está en ayuno, no. Cuando usted estudia y obedece la palabra de Dios. Recalco, estudia y obedece la palabra de Dios. Es fundamental conocer a profundidad la palabra de Dios. No leer esto o aquello. No, hermanos. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo lo va a obedecer si no la estudia?
Nosotros debemos ser cristianos esforzados y valientes, cristianos obedientes, porque eso nos pide Dios. Eso nos pide Dios. Y eso va a tener una gran recompensa. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 27 al 30. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. En el deber de estudiar la palabra de Dios, de esforzarse y ser valiente, usted va a encontrar el camino de Dios, y eso va a provocar que usted deje trabajos, familiares, amistades que son perjudiciales para usted. Usted debe, amado hermano, dejar todo por el Señor. El primer mandamiento con promesa es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y usted no puede amar a Dios si no guarda los mandamientos de Dios. No puede amar a Dios si usted no decide por Dios. Imagínese los primeros misioneros que llegaron a nuestro país. Jóvenes que no hablaban español, que tuvieron que aprender sobre el camino. Jóvenes que dejaron su familia, dejaron su país por venir a enseñarnos a nosotros la Biblia. No nos ponemos a pensar el sacrificio de ellos en una época donde no había computadoras, no había celulares, no había carros, donde para irse de una ciudad a otra tenían que caminar y su equipaje a lomo de burro. Ellos tenían que caminar para que usted pueda hoy estudiar la Biblia. Entonces debemos esforzarnos y dejar todo por nuestro Dios, y la dirección la va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Debe ser tal su entrega que el Señor debe encontrarlo fiel cuando usted parta a su presencia. Porque todos, absolutamente todos, vamos a partir a la presencia de Dios. Nadie se salva de ese encuentro. Nadie. ¿Qué va a pasar cuando usted esté agonizando? Muchos van a tener la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios en su último tiempo, o estar en la presencia del Señor en oración. Veamos qué le pasó al apóstol Pablo cuando ya sabía que iba a partir de este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo era un hombre adinerado que dejó todo por el Señor. Perdió familia, perdió herencia y se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Debemos recalcar que era un doctor de la ley, una persona que tenía más de 30 años de estudio en la Torá, en la palabra de Dios, en la Biblia de aquella época. Y él que decía cuando sabía que ya tenía fecha para ser decapitado, porque él muere decapitado por el emperador Nerón. ¿Qué dice Pablo? Se puso a llorar. Él dijo: Dios me ha abandonado, ¿por qué esto a mí si yo he dejado todo? Eso dijo Pablo. Pablo dijo:
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados hermanos, si nosotros ya estuviéramos desahuciados, ¿qué podríamos decir? ¿Lloraríamos? ¿O podríamos decirle al Señor, he cumplido tu palabra, he predicado el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, he enseñado tu palabra? Hay muchos deberes, o muchas personas creen que hay muchos deberes, pero cuando Jesús sale de este mundo, nos manda una sola obligación, que es predicar el Evangelio. No hay más. No hay más. Y usted, mi amado hermano, debe perseverar, luchar en esta guerra, en esta batalla. Ve a todos los que nos han antecedido en la fe, desde los primeros cristianos hasta el día de hoy. Hombres y mujeres que dejaron casa, herencia, familias, por predicar el Evangelio. Si no había dinero para pagarles, no importa. Lo primero era Cristo. Cristo es lo primero, mi amado hermano. Cristo es lo primero. Y enseñanza, no lo que dice el hombre, sino la palabra de Dios. Y ustedes, en esta lucha, mis amados hermanos, Satanás va a tratar de sacarlos. Va a tratar de sacarlos, porque usted está caminando bien. Pero ¿qué debemos hacer cuando Satanás trata de sacarnos del camino? Veamos Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Va a ser tentado, varón y varona que me escuchan, pero le va a ir bien cuando resista la tentación. Por eso dice, bienaventurado, te va a ir bien cuando tú resistas la tentación. Y el Señor te va a dar una corona, que es un simbolismo de la vida eterna, cuando soportes todas esas cosas que te quieren sacar de los caminos de Dios. Debe entender dos cosas. Sea desempleo, sea enfermedad, sea desaliento, sea tristeza, sean los deseos de la carne, sea cual sea la tentación, recuerde que el que está atrás es Satanás. Y tiene un solo propósito, que usted salga del camino y que no crezca en el Señor. Usted debe crecer, porque si usted estudia la Biblia va a crecer, y de ahí van a salir evangelistas, misioneros, pastores, diáconos, porque usted va a crecer en el camino de Dios, porque va a conocer la Escritura. Lastimosamente eso no lo entendemos y nos conformamos con congregarnos con cierta regularidad, entendiendo que cuando usted es fiel al Señor, cuando usted estudia las Escrituras, va a crecer espiritualmente hablando y va a tener más obligaciones de parte de Dios hacia usted. Y esas obligaciones no las mide la cantidad de personas, sino la dificultad del trabajo. Es muy fácil servir a Dios en un lugar donde hay miles de personas. ¿Por qué digo que es fácil? ¿Hay más trabajo? Sí. Pero esas personas van a estar muy bien remuneradas, no van a tener falta de ningún bien y van a ser muy bendecidas por su grey. Pero cuando usted le manda a Dios a servir en un lugar pequeño, va a haber estrechez económica, va a haber dificultades, pero usted está cuidando el rebaño del Señor, y para Dios toda alma es valiosísima. Para el Señor no hay alma pequeña, toda alma es importante. Y el deber de enseñar a la congregación, si bien es cierto, debe ser del pastor. Los hermanos, conforme vayan aprendiendo, deben también enseñar a sus hermanos. Veamos un ejemplo de esto en Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un sacerdote. Entonces él estaba ya preparado académicamente en la ley de Dios, pero él quiso aprender más que los demás. Él se esforzó más que los demás. Él no era el líder. Recordemos que Esdras fue el que guió al pueblo de Israel en el tercer retorno, porque hubo 3 retornos, ¿no es cierto? El primero con Sesbazar, el segundo con Nehemías, el tercero con Esdras. Él no era de los líderes. Los líderes religiosos, los sacerdotes importantes, habían viajado con Sesbazar. Habían retornado ya a Israel. Él era otro sacerdote más. Voy a usar esta palabra, uno más del mundo. Pero este sacerdote más, porque era toda una tribu, él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Usted ha preparado su corazón para estudiar la ley de Dios? Cuando usted pone en su corazón a estudiar la ley de Dios, usted va a enseñar a sus hermanos sus estatutos y decretos. Y sabemos que Dios lo exaltó a Esdras. Él guió el tercer viaje de retorno a Israel. Y él enseñó a todo el pueblo, enseñó a sus superiores la palabra del Señor. La palabra de Dios. Porque nosotros debemos preparar nuestro corazón para estudiarla, para entenderla, para profundizar en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo va a pasar usted la eternidad con Dios si hoy en día no quiere estudiar su palabra? ¿Cómo va a pasar usted una eternidad en el reino de los cielos si ni siquiera quiere estudiar aquí en la tierra la Biblia? Y con tristeza lo digo, nosotros dentro del Evangelio en el siglo XXI tenemos un alto índice de ignorancia bíblica. Alto índice de ignorancia bíblica. Por eso usted escucha cualquier disparate que está lejano a la palabra de Dios. Porque no hay personas que preparen su corazón para estudiar la ley de Dios. Porque nosotros debemos entender el propósito y el mandato de Dios. Y esto es la característica o la seña de todo cristiano fiel. Veamos Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Capítulo Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Usted debe ser esforzado y valiente en cumplir los decretos y mandamientos de Dios, obedecerlos, dejar todo por el Señor para entender su palabra y enseñar a los demás. ¿Usted entiende los 66 libros de la Biblia? ¿Usted sabe el contexto histórico, cultural, geográfico de cada libro? ¿Sabe ubicar a cada profeta según su época? Ese es su deber y su obligación. No solo del pastor, es de todo creyente. Porque todo creyente debe preparar su corazón para inquirir la ley de Jehová Dios. Todos los creyentes. Nuestro Dios está pronto a venir. Y la gente quiere ver señales donde no las hay. Pero la señal es una sola y se llama Israel. Jesús de Nazaret fue muy claro cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y Israel no había regresado a su tierra sino hasta 1948. Hoy hay guerra en Israel. Y dentro de pronto, les cuento, Israel va a ganar de pronto, porque eso lo dice la Biblia. Pero va a perder un momento contra el anticristo. Pero cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, es que se acabó este mundo como usted lo conoce. La llegada del Señor está cercana. Muy cercana. Y usted debe estar en la lista de los entendidos que enseñen la palabra de Dios. Usted debe entender la señal de los tiempos.
desde que Israel regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948, estamos en cuenta regresiva. No sé si ustedes recuerdan, antiguamente llegaba la medianoche y una radio de la localidad muy famosa contaba 10, 9, 8 hasta la medianoche para celebrar el nuevo año. Estamos en cuenta regresiva. Estamos en cuenta regresiva. La señal es inequívoca, es Israel. Así que, amado hermano, yo te invito en este día, en el nombre del Señor, que seas entendido en la palabra de Dios, que te esfuerces en estudiarla y en enseñarla a los hermanos. Amén. Amén. Dios los bendiga y sigamos a nuestro Señor. Amén.